La lectura en que vamos a estar meditando en esta tarde se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos de 25 al 30. ¿Se pueden poner en pie? Reading in Matthew 6, 25 to 30. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. If you have it, let us know with an amen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. So the word of the Lord reads as follows. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither reap nor sow, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field and how they grow. They neither toil nor spin. And yet I tell you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown in the oven, will he not much more clothe you, O ye of little faith? El tema del mensaje de hoy es un llamado a vivir por la fe. Today we're going to be talking about being called to live by faith. Las Escrituras nos describen la fe de la siguiente manera. And Scripture describes faith in the following fashion. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. The word tells us that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things unseen. En un lenguaje sencillo, confiar en Dios es estar totalmente seguro que las cosas que nosotros queremos recibir son nuestras. In simpler terms, it means that we trust in God that the things that He has for us, we will be receiving them. Es estar convencido que algo existe aunque nosotros no podamos verlo. It is to be convinced that something exists, although we are unable to see it. La fe es el título de propiedad que nos garantiza que las cosas que estamos esperando y creyendo son nuestras, es el brazo que se extiende al mundo espiritual. Faith is our deed or our title to the things that God has for us. That is the arm that reaches out to the spiritual things. La cual recibe lo que Dios ya nos dio. That is able to receive what God has already given us. Quisiera hacer una pregunta o que se pregunten ustedes mismos y traten de contestarse lo más sinceros posible. ¿Estoy yo viviendo por fe? And so I'm going to ask you guys a question, and it's a rhetorical one, so you guys can answer it to yourselves, is that, am I living by faith? Quizá algunos van a contestar afirmativamente. Perhaps some of you might say yes. Algunos quizás tendrán dudas. Some, you might have doubts. Otros quizás se quedaron en el aire. And others just don't know. Pero el Señor en esta tarde quiere fortalecer tu fe. But the Lord tonight, or this afternoon, wants to strengthen your faith. Él quiere restaurar tu confianza en Él. He wants to restore your faith in Him. Y quitar toda duda e inseguridad de lo que crees.
And He wants to remove any doubt and insecurity in the things in which you believe. Muchas veces este tema causa dilema y hasta inseguridad y desconfianza entre nosotros los creyentes. You know, sometimes this particular topic causes problems, it causes insecurity and even doubt among us believers. De tal manera que muchos nosotros terminamos viviendo por nuestra propia fuerza. And so what ends up happening is that we begin to live our lives by our own means. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios, tenemos que entrar ante su presencia en fe. When we present ourselves before the Lord and we enter into His presence, we need to enter in faith. Porque la palabra dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Because the Word says that those of us who approach God have to approach Him with the understanding and the belief that He is. Él conoce nuestros corazones He knows our hearts. y los que creen en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, pero no viven por la fe, son llamados por las Escrituras hombres de poca fe. And so, you know, when you don't, we have these individuals that they are saved. We have, you know, we are saved by the blood of Christ. However, we are men of little faith. ¿Cuál es pues esta condición que nuestro Señor describe como poca fe? And so what is this condition that the scripture refers to as a man of little faith? Se puede decir que es la fe limitada. Es una fe que se limita a solo una parte o una esfera de la vida. We can look at it as a limited faith, a faith that is relegated to a certain part of our lives. Usted posee la fe salvadora de su alma y debe estar completamente claro en ello. You know, we should possess the faith in the saving knowledge of Christ and be completely sure in that. No solamente lo he estudiado en sus estudios bíblicos, It's not only something that you would study in your biblical studies, se ha predicado muchas veces, it's something that has been preached quite often. pero lo más importante es que el Espíritu Santo da testimonio de que usted es hijo de Dios, a su espíritu. Él da testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. But also the Holy Spirit gives us testimony in our own spirit that we are children of God. De manera que si nosotros hemos creído en la acción del Espíritu Santo, And so if we have believed in the Holy Spirit, sabemos que Él nos ha convencido de pecado, we know that He has convicted us of our sin, de que nos ha despertado para que viéramos nuestra perdición that He has woken us up so that we can see the condition in which we are in, y que somos totalmente incapaces de justificarnos ante Dios por nosotros mismos. and also to let us see that we are incapable of justifying our actions before God. Y que la única manera que podemos salvarnos es a través de nuestro Señor Jesucristo, And that the only way that we are able to be saved is through our Lord Jesus Christ, que vino a este mundo, murió por nuestro pecado y nos reconcilió con Dios. who came to this earth, who died, and who reconciles us to God. Al punto donde quiero llegar es que aunque poseemos esa fe salvadora con respecto al presente, a la eternidad de nuestra alma, And so the point that I want to get to is that when it comes to our salvation, when it comes to our soul, esa fe que a nosotros nos hace cristianos muchas veces se detiene ahí y no va más allá. that faith that makes us believers, that makes us Christians, oftentimes stagnates in that spot and it doesn't go any further. Y parece pensar que la fe solo se aplica a la cuestión de la salvación. And so it gives the impression that faith is only applied to salvation. Se limita solamente a la salvación del alma y no se extiende a todos los detalles de la vida. That it is limited to only the salvation of our souls
and that it does not extend further into the details of our lives. No posee esa misma fe cuando se trata de los asuntos cotidianos de nuestra vida a diario. That it is not applicable to the daily ins and outs of our lives. El Señor no habla precisamente de esto. And the Lord speaks to us about this. Hemos llegado a conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. We have come to know God as our Heavenly Father. Pero sin embargo, vivimos afanados bajo un gran peso de preocupaciones. But in actuality, we live very worried lives, buried under the burden of worry and concern. Y ahí estamos, por así decirlo, sentados, nos sentimos a veces impotentes. And sometimes we're there sitting powerless. Bajo este gran peso de la comida, la bebida, que vamos a beber hoy, que vamos a comer hoy, que vamos a vestir hoy. Under the weight of our daily worries of what are we going to eat, what are we going to drink, what are we going to wear today. El trabajo, our work, la familia, our family, hasta los planes que tenemos y a veces nos frustramos porque no sabemos cómo lo vamos a empezar. and even our own plans that we get frustrated because we don't know how we're going to begin them. Etcétera, etcétera. Tal es el cuadro que nuestro Señor nos describe en las escrituras que acabamos de leer. And this is the picture that Jesus paints in the verses that we read. Todas esas cosas nos agobian y quizás sí tengamos que enfrentarnos y nos enfrentamos a diario con preocupaciones, con problemas y con algunas circunstancias no agradables. And these things, they choke us, and they're things that we have to deal with on a daily basis. And day by day, they are constantly present with us. Pero la palabra nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. For the scripture tells us that we are more than conquerors through him who loved us. Cuando nos sucedan estas cosas y estas circunstancias, no dejemos que ellas se apoderen de nosotros. And when these particular situations or bad things that happen to us enter into our lives, we cannot allow them to worry us. Debemos tomar la palabra de Dios y creer en ella, We need to take hold of the Word of God and believe in it, aplicarla a su vida and apply it to our lives, y vivir de acuerdo a ella. so that we might be able to live according to it. No dejen que las circunstancias lo dominen. We cannot allow that our circumstances dominate our lives. La palabra de Dios siempre nos presenta como alguien que siempre está por encima de las circunstancias. The Word of God always portrays us as we should be above our circumstances. ¿Cuántos creen que Dios es más grande que su problema? So how many believe that God is greater than our problems? Que Dios es más grande que su enfermedad. That God is greater than our sickness? Yo lo creo. I believe it. E incluso podemos sobreabundar de gozo en medio de las tribulaciones. And in point of fact, we are even able to rejoice in the midst of our tribulations. Y no estoy hablando de enfrentarnos a ella con una especie de fortaleza tolerante. And I'm not talking about tolerating these particular things. O como para emplear la palabra conocida, no a la guanta regañadiente o a la mala, como dicen en mi país. You know, not as if we're being forced. No, sobreabunda en gozo en medio de las tribulaciones solo quienes tienen verdadera fe. But instead, those who have true faith are able to actually have joy in the midst of those tribulations. Solo los que tienen verdadera fe pueden ver la vida de esa forma y elevarse a tales alturas. And only those with true faith are able to be in the midst of those situations and yet elevate themselves above them. Usted no puede vivir una fe restringida y limitada. We cannot live a limited and restricted faith. No puede leer la Biblia sin ver que la Biblia
nos muestra la fe verdadera como una fe que abarca todos los aspectos de la vida del ser humano. We cannot read the Word of God and not notice that faith is described as something that is an integral part of every single facet of our lives. Podríamos decir entonces que la poca fe no se apoya en todas las promesas de Dios. And so we can say that those of little faith, they do not have a foundation in the promises of God. Solamente se apoya en algunas de ellas. You know, you only hold fast to a few of them. Y es interesante que si leemos la Biblia, podemos ver y hacemos una lista de todas las promesas, vamos a poder ver que no hay un aspecto de la vida que no quede cubierta bajo todas las promesas maravillosas de Dios. But if we were to sit down and look at all the promises that are contained in Scripture and make a list of them, we would see that every facet of life is covered by God's promises. Gloria al Señor. Esto es algo que es para alegrarse, que el Señor tiene cuidado de todas las cosas que nosotros hacemos y las promesas de Dios son para nosotros. And this is something that should bring us joy because we can see the detail that God has taken into our lives and that the promises of God are for us. Pero lo que lamentablemente hacemos es que seleccionamos alguna de esas promesas. But unfortunately what we end up doing is that we pick and choose some of these promises. Y por diferentes razones no hacemos nuestras las otras promesas. And for different reasons, we don't make the other promises contained in Scripture our own. Y si en algunas cosas nosotros triunfamos, lamentablemente en otras fracasamos. And so what ends up happening is that if in some areas we are victorious, we are in others, we end up on the losing side. Esto es poca fe. And this is lack of faith. Es una fe limitada con relación a las promesas de Dios. There is a faith that is limited to the promises of God. Y no nos damos cuenta que tenemos que vincular las promesas de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. And what we don't realize is that we need to make the promises of God a cornerstone in all aspects of our lives. De lo contrario, le estamos creyendo a nuestro Señor Jesucristo a media. And so what ends up happening is that we are only believing, we're only halfway believing God. Y quizás me dirán, ¿cómo eso? Yo creo en el Señor. Sí, le estamos creyendo a medias, porque creemos en el Señor Jesucristo con relación a la fe de nuestra alma. And you might say, well, how are we only half believing in God? And well, you do believe that Christ can save us. Pero no le creemos cuando Él nos dice cosas como que Dios puede salvar a tu familia. But we don't believe Him when it comes to anything else, such as that God can save our families. Dios va a cuidar de tus hijos. And that God will take care of our children. Dios va a cuidar de tu alimento. And God He will take care of what it is that your daily food. E incluso de tu vestido, como nos dice el Señor. And even including our clothing, just as we read in the verses earlier. Dios nos dice cosas como venir a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. We don't believe when He tells us that come to me all who are burdened and weary and that I will give you rest. Y lo que hacemos entonces es que vivimos afanados y agobiados por todos los problemas. And so what ends up happening is that we live a life burdened and choked by all the problems that surround us. Y caemos bajo un gran peso de estrés que debilita nuestra vida física y nuestra vida espiritual. And so we are under such a burden that the stress not only weakens our physical bodies but also our spiritual selves. ¿No nos ha dicho el Señor que cuando nos sintamos así podemos nosotros acudir a Él? Has not the Lord told us that when we feel in that way that we can approach Him? Que si andamos sedientos de alguna forma podemos acudir a Él. That whenever we are thirsty we can go to Him? Tenemos todas estas afirmaciones del Señor, pero lamentablemente no lo hacemos.
And while we do have all of these affirmations from the Lord, we don't follow through with them. Tenemos que tomar estas afirmaciones y hacerla nuestra. We need to grab hold of these affirmations and make them our own. Estas palabras que nuestro Señor Jesucristo dirigió a sus discípulos y a los que los rodeaban eran para nosotros el día de hoy. The words that Jesus spoke to his disciples and to those who were around him listening are for us as well today. Estaban destinadas para nosotros. They were destined for us. De igual como Él la pronunció por primera vez, así nos la está pronunciando a nosotros en el día de hoy. The same way that he uttered them back then, they are re-uttered to us today. Cuando usted hace una oración, ¿cuándo cree que usted va a recibir su respuesta? So when you pray, when do you think you're going to get a response? Se me dice ahora, sé que está en fe. Say that one more time. Si me dice que recibe su respuesta ahora, sé que está en fe. If you say that you're going to get a response now, then I know you are asking in faith. Porque la fe cree que recibe ahora. Because faith believes that you receive now. Tenemos que hacer ajuste en nuestra fe, en nuestro creer. No solo tener la esperanza de que quizás un día vamos a recibir. And so we need to make an adjustment in the way that we see things. And rather than believing that one day we might get an answer, we pray with the expectation that we will get a response today. Porque cuando nosotros pensamos de esa manera, no estamos en fe, sino solo tenemos la esperanza de que vamos a conseguir, quizás vamos a conseguir la respuesta de Dios. And so when we don't pray in that fashion, it seems that we give the impression that we only have hope and not a certainty in the power of God. La fe y la esperanza tienen una relación entre sí, pero son dos tiempos diferentes para recibir de Dios. And so faith and hope have they are related, but they refer to two different points in time. Porque como dije, la fe cree que recibe ahora que lo tengo hoy. Because as I said earlier, faith is I believe it and I have it now. Pero la esperanza solo nos permite trazarnos la meta de lo que queremos conseguir. But hope allows us to work towards the goal that we are looking for. Lo único que nos va a dar la seguridad de que vamos a recibir lo que esperamos es la fe. And the only thing that's going to allow us to reach to actually reach the goal is going to be faith. Nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios y no en la sabiduría del hombre, como nos dice en la palabra de Dios en Corintios. And so in the book of Corinthians, it tells us that our faith needs to be in the power of God and not in the power of man. Podemos decir así, la fe como confianza en Cristo. We can say it in this fashion. Faith is confidence in Christ. Lo que nos dice lo siguiente, usted confía en Cristo no debido a sabiduría humana, sino por el poder de Dios. And so we believe in Christ not because of the wisdom of man, but because of the power of God. Pero también podemos decir la fe como convicción y certeza. But we can also say that faith is a conviction of the certainty. Que nos quiere decir lo siguiente, usted tiene la seguridad, la certeza de que no ha confiado en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Which can also be said as
that you have the certainty that you have believed in the power of God and not in the wisdom of man. O sea, Dios ya nos dio el poder de la fe, en nuestra la tenemos. And so God has already given us the certainty of our faith in Him. Ahora está en nosotros de tener y dar esa entrega voluntariamente a un poder más alto que nosotros. And so now it is on us to surrender our will to the will of God. A ese poder superior que es nuestro Señor Jesucristo. To that superior power which is Jesus Christ. No pidiendo que las cosas que nosotros pidamos sean según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Asking that when we pray, the things that we ask for are not according to our own will, but according to the will of God. Porque ¿qué nos dice Dios en Isaías 55, 8 al 9? This, scripture reads in Isaiah 55, 8 and 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. De modo que nuestro futuro está palmado en las manos del Señor. And so our future is held in the palm of the Lord. Tener planes hacia el futuro no es malo. And so to have plans for the future, there's nothing wrong with that. Es bueno, es necesario. It's a good thing, it's something that's necessary. Sin embargo, lo que está mal es hacer planes que no presentemos a Dios y por los cuales no busquemos su ayuda. But instead, what is incorrect is not presenting whatever plans we might have to the Lord and seeking His guidance in those plans. Porque los pensamientos de Dios para ti son innumerables. Because the thoughts of God towards you are innumerable. Si tus planes por algún motivo no se dieron o el Señor no bendijo, no es porque el Señor se le olvidó, no es porque se le pasó ni porque no te ama. So if a particular plan that you had that fell through, it is not because God was not paying attention or He forgot or because it wasn't important. Sino es porque no era su perfecta voluntad para tu vida. It was just, it shows that it was not part of His perfect will for your life. Porque sin dudas sus planes para ti son todos perfectos. Because without a doubt, God's plans for each of us are all perfect. En primera de Juan 15, 14 al 15 nos dice, In 1 John 15, 15, 14, 15, sorry. Nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. And so it's 1 John 5, 14 and 15, and it reads, Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we will have the petitions that we have asked of Him. Pues bien, si los caminos de Dios no pueden tener ni una pizca de mar en ellos, And so the ways of the Lord don't have any errors in them. y sus caminos no están desligados de su palabra, And His ways are not separated from the Word. el Señor nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. And so the Scripture tells us that God's thoughts toward us are those of good things, and so that we might be able to have
the outcome that we are looking for. La palabra de Dios es perfecto, es para siempre. The word of the Lord is perfect, it is forever. Y Dios no es un ser inconstante, no es un ser variante. And God is constant. He does not vary or change. Él sigue siempre siendo el mismo y por lo tanto su palabra tampoco cambia. He continues to remain the same, and so therefore he does not change. Tenemos que estar y vivir confiados en los caminos del Señor, porque sus palabras son perpetuas y Él las cumple en nuestras vidas. And so we need to have confidence in our walk with God because He always completes His word, and they are trustworthy. Dios no hace nada que no sea para el beneficio de su pueblo. God doesn't do anything that is not for the benefit of His people. Tanto Dios amó al mundo que se entregó a sí mismo para que todo el hombre se acercara a Él. And we see that in that He loved the world so much that He gave up His only Son so that we might have salvation. Ahora, si Dios nos amó tanto And so God loved us so much que dio su propia vida para salvarnos, that He gave His only Son to save us. ¿no creen que Dios tiene la solución para sus problemas? Don't you think that God has the solution to your problems? Dios y la palabra de Dios es la solución para su problema. God is the solution to all of your problems. Lo que está es que nosotros la creamos y ejercitemos nuestra fe. It falls on us to believe and assert our faith. ¿Cómo? La palabra de Dios nos dice cómo. And the word of the Lord tells us how. En 2 Corintios 4:18 nos dice, In 2 Corinthians 2:18. 4:18, sorry. dice, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Well, we do not look at the things which were seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things that are not seen are eternal. La fe en Dios es creer en su palabra a pesar de las circunstancias. Faith in God is believing in His word regardless of our circumstances. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. And that's where God wants to work in our lives. El Señor quiere fortalecer tu fe cuando lleguen esas circunstancias que parecen ser imposibles en tu vida. God wants to work in our lives and in those areas in which we think that they are impossible. Cuando nosotros pensamos que el mundo se nos viene abajo. And we think that our world is collapsing around us. La palabra de Dios es verdad The word of God is real. y no cambia. It does not change. Es tu circunstancia la que tiene que cambiar. It is our circumstance that needs to change. No importa cuál sea la situación que te encuentres, está sujeta a cambio. No matter what situation we find ourselves in, it is still subject to change. Porque los problemas que nosotros tenemos, podemos pasar en esta vida, son temporales. Because the things that we go through in this world are temporary. Y este es el corazón de este mensaje. That is the key of this message. Cuando ponemos lo eterno en nuestras vidas, las circunstancias cambian. When the eternal enters into our lives, our situations change. Porque el Señor conoce tu circunstancia. El Señor sabe tu necesidad. Because God knows our situation, He knows our needs. Él quiere trabajar en tu vida. He wants to work in our lives. Él quiere sacarte donde está en este momento. And He wants to help you get out of the situation you're in this moment. No quizás como tú creas que el Señor lo vas a hacer. Perhaps not in the same manner in which you might think you need done. Pero Él sabe cómo lo vas a hacer. But He knows how He's going to do it. Él quiere que tú
te mantengas firme en la fe en Él, He wants you to maintain your faith in Him, para llevarte a una vida victoriosa. to bring you to a victorious life. La única manera que vas a triunfar en la fe es creyendo en la palabra de Dios. And the only way that you're going to have a victorious life is believing in the Word of God, A pesar de las circunstancias, irregardless of your circumstances. confiando en la bondad de Dios a pesar de las apariencias, a pesar de lo que ves. Having confidence in God's goodness regardless of how the situation is seen. Y obedeciendo la palabra de Dios a pesar de las consecuencias. And obeying the Word of God regardless of the consequences. Esto implica que nosotros tenemos que actuar And so this implies that we need to act, y también gozarnos en el Señor. and also to rejoice in the Lord. No solo cuando las cosas nos van bien, Not only when things are going well, nosotros vamos a adorar al Señor. we need to worship the Lord. No solo cuando las cosas nos van bien, vamos a dormir confiados. It's not only when things are going well that we're going to sleep confidently Y vamos a mantener nuestro gozo de la salvación. and maintain the joy of our salvation. No, también cuando las cosas, cuando nuestra fe sean probadas, tenemos que mantener ese mismo gozo y esa misma confianza en el Señor. But when our faith is tested, we need to maintain that same confidence and joy in the Lord. La palabra de Dios nos dice algo maravilloso, dice que podemos gloriarnos en las tribulaciones. The Scripture tells us something wonderful, that we are able to glory in our tribulations. Y ese poder de gloriarnos en medio de las tribulaciones viene por la gracia del poder omnipotente de Dios. And that power to be able to glory in our afflictions comes back through the great power of God. Y confiar en sus promesas. And trusting in His promises. Vas a triunfar en la fe cuando aprenda a esperar el tiempo de Dios. You will triumph in faith when you learn to wait upon the Lord. Cuando a veces la providencia de Dios parece no llegar, es difícil. When it seems that the providence of God is not arriving in a timely manner, it's difficult for us to continue to believe. Es bien difícil esperar el tiempo de Dios. Yo lo sé. It's very difficult to wait on the Lord. Cuando uno a veces empieza a ver que las cosas parecen imposibles y que no se van a resolver, When things begin to look daunting and unfixable, and that there seems to be no solution available, cuando tú estás bajo presión, when you're being oppressed, cuando estás en urgencia y en necesidad, es difícil. and when you're in need and it's urgent, it's difficult. Pues nuestro Señor Jesucristo también lo sabe, And our Lord Jesus Christ knows this as well. porque dice que Él en todo Él fue tentado y pasó por todas las cosas que nosotros pasamos en esta tierra. Because Scripture tells us that He was tempted in all things and that He understands the things that we go through. Por eso es difícil, pero no es imposible, mis hermanos. That's why it's difficult, but it is not impossible. Dios no maneja un reloj. God does not have a clock. Nosotros nos dejamos manejar por el reloj, o a veces el reloj nos maneja a nosotros la mayoría de las veces. Sometimes we allow time to control us. Pero Dios nos da las cosas en el mejor momento que nosotros la necesitamos. But God gives us the things that we need in the precise moment in which we need them. En el momento más conveniente. In the perfect time. Lamentablemente nosotros arruinamos los planes de Dios muchas veces. And sometimes we can ruin God's plans O arruinamos nuestras propias vidas. and ruin our own lives. A lo que me refiero es que a veces nosotros, cuando estamos en apuros, actuamos
de manera apresurada, que no es la voluntad de Dios. And sometimes when we are in need or when we are in trouble, we tend to not think things through and make a hasty decision and end up doing something that is not the will of God in our lives. Hacemos decisiones incorrectas And we make bad decisions. y hacemos la situación más difícil, más dolorosa y más complicada. And so what we end up doing is making the situation that much more difficult, that much more complicated, and that much more painful. Y quizás tengamos que llorar más y esperar más, porque ahora tenemos que dejar que Dios mueva las piezas para volver a salir adelante. Y nos quejamos ante Dios y pensamos y reflexionamos quizás si hubiéramos esperado un poco más. And so while the Lord moves the situations around us so that we can get out of the hole that we've placed ourselves into, we often reflect and come to the conclusion that perhaps we should have waited and done things the way God wants us to do them. La lección de confiar en Dios y esperar en Dios es difícil. The lesson to trust in the Lord and to wait upon the Lord is a difficult one. Pero David nos dice en el Salmo 37, del 3 al 5, But the psalmist David tells us in Psalms 37, 3 through 5, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él, y Él hará. and it says, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Estas palabras son como un bálsamo a nuestra ansiedad. And so these words are like a ointment to our anxieties. Y nos muestra el camino de Dios para hacer las cosas. And it shows us the path that God wants us to take when we are doing things. Tenemos que creer en la palabra y en las promesas de Dios. We need to trust and believe in the words and the promises of God. Si las circunstancias te hacen sentir enfermo, debe declarar y creer lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2:24, soy sano por las llagas de Jesús. And so if our particular situation is an illness, then we should declare in the same fashion that is in 1 Peter 2:2 that we are healed by the stripes of Jesus. Si tienes problemas financieros, debes creer lo que dice la palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, aleluya, en Cristo Jesús. And so if we're having financial difficulty, then we should declare in faith the same way that it is written in Philippians, that God will provide according to the glory of the riches in heaven. ¿Cuántas veces yo declaré esa palabra? ¿Cuántas veces yo declaré esa palabra y mi hermano yo he visto la gloria de Dios? Many times in her own life she has declared this and she has seen the glory of God. Hermanos, escuchen, yo no dije repitan lo que dice la palabra de Dios, yo dije crean lo que dice la palabra de Dios. And please be aware that I did not say that we are to repeat what the Word of God says, but instead we are to believe what the Word of God says. Porque la fe no se limita a una aceptación de lo que escuchamos. Because sometimes we limit ourselves to the things that we hear. Si aceptamos el mensaje de esta manera solo con la mente, So if we only accept today's message with our minds,
Solo tenemos un conocimiento mental. We only have just knowledge. Esto es muy importante, mis hermanos. And now this is very important. Podemos decir que la fe es la disposición del hombre en recibir el regalo de Dios. And so our faith is our disposition in accepting God's gift. En este sentido, la fe no es un conocimiento mental. And so here, this is not merely knowledge. La fe exige lealtad. It is loyalty, Obediencia obedience, en todos los aspectos de la palabra de Dios. in all aspects of the Word of God. La fe es como un músculo que se ejercita y se vuelve fuerte y flexible al ejercitarlo. Like a muscle, faith needs to be worked to become stronger and flexible. La iniciativa de la fe es divina, The initiative of faith is a divine one. pero las obras son de los que creen en esa iniciativa. But the work belongs to those who believe in that initiative. En Hebreos 11:7 In Hebrews 11:7, nos habla de la fe de Noé. we see the faith of Noah. Dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. Por eso la fe no es tener una información de una manera pasiva, And so therefore, having faith is not just passive information. La construcción del arca era una evidencia de que Noé tenía fe en Dios. By Noah constructing the ark, it was evidence of his faith in God. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Noé no hubiera construido ese arca en la cual se salvó su familia? Could you imagine what would have happened if Noah did not build the ark and save his family? Aunque nunca había visto un diluvio, Even though he had never seen a flood, aunque se burlaran de él even though they made fun of him y quizás le llamaran loco, and they called him crazy. pero Noé no titubeó ni un solo instante But Noah didn't waver, y fue obediente a la palabra del Señor. and he was obedient to the word of God. También podemos ver la fe de Abraham And we can also see the faith of Abraham en Romanos 4, 19-22. in Romans 4, 19 to 22. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gloria al Señor. Not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. And being fully conceived that what he had promised, he was also able to perform. Abraham
No creyó lo que sus sentidos les decían. Abraham did not believe in what he could see. No creyó lo que sus ojos veían. Did not believe in what his eyes were able to see. Él estaba totalmente convencido de que Dios iba a cumplir la promesa que le había prometido. He was convinced that God was going to be able to complete his promise. Y ese convencimiento fue el que le dio a Dios la oportunidad de hacer lo que él quería hacer con Abraham. And it was that faith that allowed Abraham to see what it is that God had for him. Por Abraham mantenerse firme en la promesa de Dios, So Abraham maintained his steadfastness in the promises of God, por eso Dios pudo cumplir las promesas. and so God was able to complete his promises. Es por medio de la fe que se obtiene la gracia. It is through faith that we obtain grace. La mano de Dios no solo se mueve por nuestras necesidades, God's hand is not only moved by our needs, sino por la fe que tengamos. but also by the faith that we have. Por un sentido, la fe es la que hace posible los milagros en nuestras vidas. And so one way to look at it would be that faith is what allows us to have miracles in our lives. No es que la fe obligue a Dios a actuar, Not that faith forces God to act, sino que necesitamos creerle a Dios but that we need to believe in God para que Él pueda hacer las obras maravillosas que Él quiere hacer en tu vida. so that He can do the wonderful things that He wants to do in your life. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que todo lo que pidiéramos en oración y creyendo, Él lo hará. And so that's why it is written that whatever we ask in faith and that we believe, He will do. Mis hermanos, para terminar, el Señor nos está haciendo un llamado a tener fe en su palabra. And so in conclusion, God is calling us to have faith in His Word, A elegir a Dios sobre todas las cosas, to put God above all things, que puedas guardar la calma cuando todo esté turbulento, to find peace in the midst of the storm. nos llama a que nos quedemos en nuestros lugares, aunque todo lo demás huya. For us to remain standing firm when everyone else runs. Porque la fe es lo contrario al temor. Because faith is the opposite of fear. No es simplemente creer que Dios hará algo, sino que Dios lo va a hacer. It is not that God is going to do something, but that God is doing something. Y de ese modo vamos a poder oír lo inaudible, And so, in this way, we'll be able to hear the unheard, vamos a poder ver lo invisible, and that we'll be able to see the unseen creer lo increíble and believe the unbelievable, y recibir lo imposible. and to receive the impossible. Porque la fe va en contra de todas las expectativas naturales. Because faith trumps all of our natural instincts. Debemos creer en Dios hasta el último momento, mis hermanos, We should trust in God up until our last moments, y estar dispuesto a morir confiado. and to be willing to die in confidence. ¿Está usted dispuesto a vivir por la fe? Are you willing to live by faith? ¿A rendirse al Señor y dejar que el Señor tome el control de su vida? To let God take control of your life? ¿De que Él lo lleve a una nueva esfera de victoria en victoria? That He will be able to take you from one victory to the next? Usted puede atreverse a responderle al Señor por el amor que Él ha dado. You're going to be able to respond to God with the love that He has given us?
por su cuidado, for His care, por su perdón for His forgiveness, y por su salvación and for His salvation a través de la fe. through faith. Y por medio de esta respuesta de confianza y entrega al Señor, ser aceptado y estar con el Señor en los reinos de los cielos, And that through this response of faith and trust, that we'll be able to be with Him in the kingdom of heaven. el momento de creer es ahora. The moment to believe is now. No solo lo que Dios va a hacer a nuestro favor, mis hermanos, Not only in what God is going to do for us, sino que dice la palabra, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. but as Scripture says that now is the time and the perfect moment. Here is salvation. Nunca es bueno de aplazar esa decisión, mis hermanos. It's never a good thing to delay that decision. Hoy es el día que somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Today is the day in which we are saved by our Lord Jesus Christ. Hoy es el día para estar en el reino de los cielos, Today is the day to be in the kingdom of heaven, de creerle a Dios y a su Hijo Jesucristo. to believe in God and His Son Jesus Christ. Es necesario que le crea al poder de Dios It is necessary to believe in the power of God, y que Él tiene poder para resolver cada una, no importa cuán grande tú veas la situación. and that no matter how great of the situation might be, for us to respond in faith. El Señor quiere que nosotros quitemos toda duda, toda inseguridad y que creamos que Él puede hacerlo. We need to remove all doubt and believe that God can do anything. Porque Dios tiene poder para hacer cualquier cosa en tu vida. Because God has the power to do anything in your life. El problema que tiene es pequeño. Your problem, the problem that you have is small. Tú eres hija de un Dios todopoderoso, You are a child of an almighty God. un Dios que ha venido a este mundo a morir por tu pecado, y ese mismo Dios te va a mantener en victoria mientras esté en esta tierra. And the same God who sent His Son to die for us is the same God that keeps us in victory. Ese Dios quiere trabajar en tu vida, quiere usarte para su propósito y para el reino de los cielos. He wants to work in your life and work out the purpose that He has for you in the kingdom of heaven. Pero tienes que dar el primer paso. But you need to take the first step. Tienes que dejar que el Señor haga como Él quiera. You need to allow God to do whatever it is that He needs to do. Tienes que dejar que el Señor use su divina voluntad en tu vida sin que tú te pongas en obstáculos. To allow God to do whatever it is that He needs to do in your life without you standing in His way. Porque sus caminos son perfectos. Because His ways are perfect. Porque Él sabe lo que te conviene. Because He knows what's best for you. Porque Él nunca nos ha dejado. Because He has never left us. Porque Él nunca nos abandonará. Because He has never abandoned us. Porque Él siempre estará contigo. Because He will always be with us. Porque Dios es poderoso. Because God is great. Porque Dios es grande. Because God is Porque Él es great. misericordioso. And because He is full of mercy. Mis hermanos, Dios quiere solamente un corazón contrito y humillado. God wants a contrite and humble heart. El Señor quiere que nosotros nos rindamos a Él. God wants us to surrender ourselves to Him. Él quiere que nosotros dejemos que Él trabaje en nuestras vidas. He wants us to allow Him to work in our lives. Que no solamente
vivamos una vida de apariencia, that we live not just a life of appearances, sino que lo busquemos en espíritu y en verdad. but that we seek Him in spirit and in truth. Que Él sea el primero en tu vida. That He be number one in our lives. El Señor quiere hacer tantas cosas maravillosas, hermanos. God wants to do many wonderful things. Estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor. So let us be willing to hear the word of God, the voice of God. Creámoslo. And let's believe it. Creamos cuando Él nos dice, yo estoy aquí a tu lado. Let's believe Him when He tells us that He is there by our side. Creámoslo cuando el Señor nos dice, ¿de qué te preocupa si yo tengo el control de todas las cosas? To believe Him when He tells us that why are you worried when you know that I have control over everything. El Señor quiere que tú le des a Él la mayor parte de tu tiempo. God wants us to give Him the better part of our time. Porque Él quiere que tú lo conozcas Because He wants you to get to know Him personalmente. personally. Él quiere que tú vayas de la mano con Él. He wants to walk hand in hand with you. No solamente que creas en Él como un Dios de oído, sino un Dios que está en tu vida. So that He is not a God of which you've heard, but rather one that is in your life. Démosle al Señor esa respuesta de su amor a través de la fe. And so let's give God that response to His love by our faith. Con esto, mis hermanos, termino. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto. Recuerden, ustedes no vienen ante mí, ustedes no vienen ante el pastor. Ustedes vienen al trono de la gracia, al trono del Altísimo. Y el Señor quiere bendecirme, mis hermanos. So the altar is open. If anyone needs prayer, remember you don't come to us or our pastor, but instead you come to the Lord. Señor Padre Santo, he predicado tu palabra, Dios mío. He sido obediente, Padre Santo. Te doy gracias, Padre mío, y te pido que tú, Señor, llene las vidas, Señor, fortalezca las vidas de una manera especial. Que nadie salga, Señor, de este lugar como entró, Dios mío. Que tú fortalezcas, Padre Santo, a mis hermanos. Que tú, Padre mío, le des, Padre mío, esa fuerza que ellos necesitan, esa fortaleza, Dios mío. Padre Santo, tu pueblo te ama, Dios mío. Tu pueblo te ama, Dios mío. Aleluya. Regocíjate, Señor. Haz, Señor, milagros, Señor, en esta tarde. Señor, que salgamos, Señor, restaurados, Padre Santo, de este lugar, mi Dios. Que tu palabra, Señor, se entre en nuestras vidas, Padre mío. Que tu palabra nos cambie, Padre Santo. Que nos cambie de pies a cabeza. Que tengamos, Señor, un pensamiento diferente cuando salgamos de este lugar. Que nuestras casas, Señor, sean llenadas, Señor, de la bendición, Padre Santo, que tú quieres derramar en cada hogar, Señor, que está presente en este lugar. Que mis hermanos, Padre Santo, caminen agarrados de tu mano, Señor. Que mis hermanos aprendan a esperar tu tiempo, Dios mío, porque tu tiempo es perfecto, Padre Santo. Que ellos no desmayen, Señor, sino que se fortalezcan en tus promesas y en tus palabras, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Bendito eres por siempre, Padre Santo. Aleluya. Gloria a Dios.